Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos Los del F. Y estoy con mi amigo José Juan. Nosotros somos dos amigos separados por la distancia, pero Unidos por los recuerdos. unidos ¿Cómo por los estás, Sandra? recuerdos. Muy bien. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí para grabar este podcast. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues en el capítulo pasado nos quedamos con algunas experiencias. Estábamos platicando sobre las diferencias que hacen los caballeros cuando hay damas presentes en espacios como talleres o en el trabajo. Bueno, pero no nada más los caballeros, las mujeres también somos bastante mañosas. El capítulo pasado estábamos hablando de los talleres y de cómo había pues una división en cuanto a lo que se percibía como un taller exclusivamente para mujeres y un taller exclusivamente para hombres, y como a mí se me ocurrió pues meterme a un taller de puros hombres, ¿no? Y yo era la única con 50 Mecánica. mecánica automotriz. Y entonces Así es. estábamos diciendo que, bueno, que yo no había aprendido nada y que yo sí había sentido una diferencia en cuanto al trato. Pero ¿y entonces? Efectivamente existe, en mi taller, el primer año solo fuimos puros hombres. Uh-huh. Sin embargo, en segundo año ingresó una compañera que venía de otra escuela. ¿Quién era Y tú? en segundo año ingresó, híjole, no me acuerdo ahorita del nombre. Yo no me acuerdo de esa chica. Yo me acuerdo que sí, había una en estructuras metálicas que era Patty, que era Sí, creo que del B, del C, no sé, del D, no sé. Y luego sí me acuerdo haber visto a alguien en eléctrica, ahí en electricidad. sí, si alguno de los compañeros se acuerda del nombre, que lo ponga ahí en los comentarios. Y si Y eres tú, definitivamente ponte en los el, comentarios. el trato de nuestro maestro cambió. Sí cambió. Nos trataba de una manera más respetuosa, o se dirigía a todo el grupo de una manera más respetuosa. Dejamos de hacer la práctica de darnos toques, nos juntaba para darnos toques. Ajá. Ya con la chica, pues ella ya no se hacía esa práctica que era como juego, ¿no? Pero al haber una dama presente se hacía la diferencia. Te digo, en mi caso, como yo estuve desde el principio, se acostumbraron rápido. no digo, como estuve desde el principio, no vi yo esa diferencia, o sea, no hubo para mí un antes y un después, porque pues Claro. siempre tuve, ¿no? Sí, Y los compañeros, me imagino, tampoco vieron un antes y un después porque yo estuve desde primero, segundo y tercero. En el caso tuyo, ella llegó en segundo, no así desde es. primero. Y sí, la realidad es de que, bueno, de que al principio yo creo que sí fue choqueante, pero después se acostumbraron los compañeros y te empiezan a tratar como a alguien más del salón. No habría por qué haber diferencia. Y ellos, algunos sí se quejaban, es que aquí el profesor te deja hacer, no, porque era yo niña. Así es. Y también platicábamos que esa misma situación se presentó en la escuela, en la universidad, Sí. porque estudiamos en una escuela, en un tecnológico, donde las carreras solo eran ingenierías, y entonces había muy pocas damas, y los maestros también hacían este tipo de Tú, diferencias, ¿no? tú, por ejemplo, en tu carrera, ¿tú qué viste? Porque ahí donde tú Sí, estabas eran mucho menos mujeres. así es. Yo estudié ingeniería industrial en electrónica y teníamos como 6 compañeras en toda la Sí, generación. sí. Eh, como los primeros semestres eran tronco común, había de todas las carreras en las diferentes materias, y entonces hubo más compañeras en las carreras, en las materias iniciales. Pues sí, porque Pero estaban las ya en los, químicas y las bioquímicas, ¿no?
Así es, y sistemas computacionales, que también había muchas Habían unas damas, poquitas más. así es, pero en electrónica, en mecánica, en En eléctrica, eléctrica no habían. eran muy pocas las mujeres. Te digo, yo tenía como 6 compañeras de generación, porque también había compañeras de otras generaciones de la carrera de electrónica y pues tomábamos materias, yo tomaba materias con gente que iba 1 o 2 semestres adelante de Pero mí, aún así no o completaban un salón de mujeres. no, Siempre así eran es, mayoría los hombres. así es. Y donde había mujeres, los maestros se comportaban de una manera distinta, Distinta. Sí. sí, totalmente. Más, decíamos, más respetuosos y cuando no había mujeres, se daban el lujo de decir malas palabras o de ser más estrictos o más fuertes con el trato No, yo pienso hacia que solo eso los era de que caballeros. subían el tono del lenguaje, por decirte. Digo, no es que uno no se la sepa, pero eran un Sí, poco claro. como que se daban el lujo de hablar de otra manera. Pero ¿y en el trabajo qué te ha tocado ver a ti? Mira, en el trabajo me ha pasado algo interesante porque en mis empleos, casi todos mis empleos, yo fui subordinado de una mujer. Ah, mira qué Mi interesante. jefa o mis jefes han sido una mujer Mm, y me ha ido bastante bien. Sí he tenido jefes hombres, y bueno, también he hecho buena amistad y buena relación con ellos, pero cuando he tenido jefe mujer, me ha ido bastante bien y identifico o veo cómo los demás compañeros en el nivel organizacional de mis jefas, tienen un cierto recelo, resentimiento sobre nuestro departamento porque la jefa del departamento es una dama, ¿no? sí, lo que pasa es Específicamente que en el medio, perdón, yo estuve en el medio aeronáutico, que es un medio muy machista, sí, claro, y también en la industria petrolera, que también claro. es un medio muy machista. Y en ambos casos, en el primer caso era calidad, el área de calidad, y bueno, era un choque fuerte porque a quien fue mi jefa la nombraron gerente, no había la gerencia, y a Ujú. ella la hicieron gerente y le pesó a varias personas. Y en el caso de el área, la industria petrolera, era el área de seguridad, que también el área de seguridad Es de puros es hombres. todavía más machista, ¿no? Sí, Así es. claro. Sí, y en el caso, por Sí, ejemplo, de las mujeres que tienen que estar en posiciones un poco más altas, pues sí se la ven complicadas, ¿no? Porque no nada sí, más es, pues estar en un lugar donde no hay mujeres, donde el espacio no está abierto todavía para las mujeres, sino también hay que estar viendo que pues los señores todavía están pensando, bueno, ¿y esta señora por qué me va a mandar a mí? ¿O por qué no está en su casa cocinando? ¿O qué está haciendo aquí? Y entonces las mujeres tenemos que demostrar que podemos, que no nos dieron el puesto o que no tuvieron o que no le dieron el puesto a esa persona por otro tipo de influencias que haya movido la señora, ¿no? Sino porque su capacidad está ahí, porque ella puede hacerlo, porque tiene la capacidad para hacerlo, porque tiene la preparación para hacerlo. Entonces a veces también a las mujeres se nos complica porque tienes que demostrar muchas cosas, ¿no? claro, claro. Digo, todos estos ascensos o puestos, definitivamente tienes que demostrar, seas mujer o seas hombre, tienes que demostrar que tienes una capacidad para adquirir Claro, una nueva posición. pero a lo mejor Pero con en un el caso de señor las damas el señor se es puede ir más complicado. a lo mejor el señor se puede ir y se toma unas copas y es el compadre, ¿no? Pero de la mujer Sí, siempre van a decir, bueno, la señora movió otro tipo de influencias para que le dieran ese puesto. sí, así es. Y como dices, se duda de los Y de resultados o la de las capacidad de la capacidades. persona, Así es, así nada más es, por el hecho de que es mujer. Y eso pienso que nos, o sea, te digo, no debería de ser así. por supuesto. Digo, tengo una mamá, tengo una esposa, tengo una hija y desde mi perspectiva somos iguales, ¿no? O sea,
no somos iguales, somos diferentes y tenemos nuestras diferencias, pero así tenemos nuestras diferencias con todos. Yo soy diferente que mi hermano es diferente a mí Ay, me y está somos picando aquí. diferentes todos. Pero mira, lo que yo siempre he dicho, a lo mejor nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre he dicho es que no somos iguales. Nunca Así vamos es, a ser iguales porque tenemos habilidades o características diferentes propias de nuestro género. Las mujeres nunca vamos a tener la fuerza de un hombre y no tenemos por qué perder la esencia de una mujer delicada o lo que sea, femenina. No tienes por qué dejar de ser femenina por estar a lo mejor en un puesto de gerencia o tengas por qué hacer más, o sea, masculinizar tu energía o tu forma porque estés en un ambiente de hombres o de poder o de masculino. Yo siempre he dicho, somos iguales, pero eso es igualdad. Lo que las mujeres debemos de buscar es equidad, que es otra cosa distinta. Debemos de tener los mismos derechos, sí, las mismas oportunidades, sí, pero no somos iguales. correcto. Porque tú eres hombre y yo soy mujer, porque tu fuerza es distinta a la mía, porque tu biología es distinta a la mía. Debemos de tener Totalmente. igualdad de condiciones, suelo parejo, sí, pero no somos iguales. Eso es lo que yo siempre he dicho. No somos iguales. Suelo parejo, sí, equidad de salario, de oportunidad de ascenso, de educación, de todo, pero no dejamos de ser distintos Estoy totalmente de acuerdo en la contigo y esencia. déjame platicar un dato interesante ahorita que dices, no debemos de masculinizar nuestra energía por un puesto. Hay una anécdota por ahí, Margaret Thatcher, si la conoces, si la Ujú. ubicas, fue Algo me primer platicó mi ministro, mamá. primer ministro del Reino Unido y La primer mujer, ¿no? Que era ella, ministra. así es, ella modificó su tono de voz para hacerlo más grave, para Claro, hacerlo más masculino, para poder imponer mando. su mando, así es. Digo, ahorita que mencionabas esto de que no deberíamos, digo, a ese nivel han tenido que llegar, Tenido. por ejemplo, estas personas, esta persona, porque pues es que está muy aguerrido la competencia Sí, claro. con el mundo masculino. Y como bien dices, no somos iguales. De hecho, uno de los reclamos de mis hijos es que no nos quieres igual. Le digo, no los puedo querer igual porque ustedes no son iguales. ¿No? Mis tres hijos los quiero, los amo, los adoro, pero cada uno es diferente. Entonces, independientemente de si es niño o si es niña, yo los amo por igual, pero son diferentes. Y Igual uno es nosotros más igual. cariñoso y uno es más arisco y cada quien tiene sus formas y bueno, Mira, es esa equidad es que se la que debe, es que mencionas. eso es lo que yo pienso, debe de ser igual, Equitativo, equitativo, igualdad de condiciones. No somos iguales, pero las condiciones sí deben de ser las mismas. No porque yo claro. soy mujer no puedo yo estudiar, no porque yo, o sea, en el caso, por ejemplo, mío particular en mi casa, pues nosotras somos dos hermanas y no hubo esa diferencia, pero sí había diferencia en cuanto a ciertas cosas que te van metiendo en tu cabeza. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer para tu papá. Es que a tu papá sírvanle. Es que a tu papá esto. Y esto se lo vamos a guardar a tu papá. Y esto lo vamos a hacer porque le gusta a tu papá. Si hubiéramos tenido un hermano, yo no te quiero platicar cómo hubiera estado la cosa. Que no sucedió porque no hubo un hermano, pero si hubiera habido un hermano, yo pienso que hubiera sido el junior de la casa y sírvanle a su hermano y guárdenle esto a su hermano y esto porque su hermano y laven los trastes porque su hermano no puede lavar trastes.
Sí. ¿no? Vivimos Entonces, en una época donde esa era la convención social. bueno, Ujú. y ha pasado el tiempo y bueno, sí han habido cambios, pero aún así pienso que se mantiene muchas de las cosas porque pues uno, y fíjate, otra cosa que yo siempre he pensado, las mujeres nos quejamos mucho de que si los señores, de que si las reglas, de que si nos tratan diferentes, pero si te pones a pensar, las mujeres somos las que educamos y por lo regular nosotros educamos a los hombres y a veces las mujeres educamos en ese patrón, Así es. ¿no? ¿Por Sí, qué? sí, sí. Mi mamá o yo, si hubiera tenido a lo mejor una niña, sírvele a tu hermano. La niña barre, el niño no porque es hombre. El niño se va para afuera con el papá, ¿no? Uno, porque tú aprendes de lo que viste en tu casa, de lo que te enseñaron o de lo que tú captaste o de lo que se te quedó. Y entonces tú repites lo mismo. Repites los patrones que viviste en tu casa, claro. Porque yo aprendí a ser mamá de mi mamá y mi mamá aprendió a ser mamá de su mamá. No voy a aprender a ser Así, mamá de la vecina, claro. ¿no? Entonces sí, sí es algo muy choqueante a veces cuando aparece en la escena o en un espacio que debería de ser masculino, una mujer a lo mejor a romper el esquema con una eh, energía distinta. Puede ser. Así es. Bueno, pues estuvo muy interesante el tema de hoy. Les damos las gracias por Se nos escucharnos. olvidaron los recuerdos. ¡Ah! Hoy no fue de recuerdos. Bueno, algunos recuerdos que Sí, platicamos de algunos la recuerdos. universidad pero no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Ah, los del F Podcast. Y estamos en No me Spotify. acuerdo cómo dijimos que se llamaba el podcast. Es que este es un show cómico, mágico y musical. Sí. Los del F Podcast, síganos en Facebook, Spotify. en Instagram, en YouTube. Escúchenos en Spotify si es que no nos quieren ver. Pero también nos pueden ver en Spotify. Estamos en Apple, ¿qué? Apple Podcast. Podcast y en Apple Amazon. Podcast y Amazon Music. ¿Es Amazon Music? Creo que Así sí. es. En Amazon Music, como los del F, compartan, manita arriba. Gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios si ustedes tienen sus puntos de vista y nos vemos la próxima. Despídete, José Juan. Hasta pronto. Suscríbanse. Bye bye. Bye.